Saúl Ñíguez, ex del Atlético de Madrid, narra su calvario personal en Brasil. El centrocampista, que vivió su última etapa en España en el Sevilla, regresó a los terrenos de juego tras no haber jugado aún en 2026 y tras dar una asistencia con el Flamengo confesó que los últimos 3 días ha dormido en el hospital por tener a su hijo mediano en la UCI. Hablar de Saúl en el Atlético de Madrid es hablar de todo un emblema en el cuadro colchonero que pasó 11 temporadas en el conjunto rojiblanco y que, tras un breve paso por el Sevilla en calidad de cedido, decidió poner rumbo a Brasil en el verano de 2025 para entrar a formar parte de las filas de un histórico del país carioca como Flamengo. Saúl Ñíguez asumió rápidamente galones en el Flamengo y en cuestión de poco tiempo se convirtió en capitán del cuadro brasileño. En su primera temporada participó en casi 25 encuentros entre todas las competiciones que disputó Flamengo con 3 asistencias. En diciembre del pasado año sufrió una importante lesión en el talón de su pie izquierdo que se denomina síndrome de Aglund, que provoca irritación y gran dolor. En lo que iba de 2026, Saúl Ñíguez aún no había jugado un partido con Flamengo y fue esta pasada madrugada cuando volvió a sentirse futbolista. Tras el encuentro, el ex del Atlético de Madrid confesó lo que está pasando a nivel personal con uno de sus hijos. Saúl Ñíguez estuvo en la UCI junto a su hijo antes de volver con Flamengo. Saúl Ñíguez es padre de 3 hijos, pero uno de ellos, concretamente el mediano, está ingresado en la UCI tal y como el propio jugador comentó tras participar en la victoria de Flamengo ante Bahía. Estoy muy contento de poder volver. Tuve suerte porque mi hija vino a verme después de tanto tiempo. No ha sido fácil para mí porque mi hijo mediano está en la UCI, unidad de cuidados intensivos, ha dormido en el hospital los últimos 3 días, y hoy tuve que jugar. Fue duro, pero logré disfrutarlo, y ver a mi hija me hace feliz. Sin olvidar la lucha que está viviendo junto a su hijo mediano en la UCI, Saúl confesó que le gustaría marcar su primer gol oficial con el Flamengo en Maracaná, aunque se mostró satisfecho por haber podido asistir a Paquetá en el 2-0. Todavía no he marcado un gol oficial, y me gustaría que fuera en el Maracaná, con nuestra afición presente. No logré marcar, pero al menos di una asistencia. Saúl, agradecido en redes sociales a la afición de Flamengo. Saúl, una vez que el partido terminó, volvió a unirse a su hijo mediano en la UCI y en X, antes Twitter, compartió una imagen en la que se veía una habitación de un hospital con diferentes instrumentales médicos y un mensaje de agradecimiento por los mensajes de apoyo recibido. Ya estoy aquí de nuevo. Muchas gracias por los mensajes, tuiteó el ex del Atlético de Madrid. En medio de esta situación tan delicada, Saúl Ñíguez ha demostrado una fortaleza admirable al compaginar su vida profesional con su papel como padre. El futbolista no ha ocultado en ningún momento la dureza emocional que supone ver a su hijo hospitalizado, pero aún así ha seguido cumpliendo con sus compromisos deportivos, mostrando un gran sentido de responsabilidad tanto dentro como fuera del campo. El entorno del Flamengo también ha jugado un papel importante en este proceso. Compañeros, cuerpo técnico y aficionados han mostrado su apoyo constante al jugador español, enviándole mensajes de ánimo y respeto ante la difícil situación que atraviesa. Este respaldo ha sido clave para que Saúl encuentre fuerzas en un momento tan complejo de su vida. Por otro lado, su regreso a los terrenos de juego no solo representa una recuperación física tras la lesión, sino también un alivio emocional. Volver a competir le ha permitido desconectar parcialmente de la tensión vivida en el hospital, aunque él mismo reconoce que su mente sigue estando en gran parte con su hijo y su familia. Para más información sobre el Atlético de Madrid, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones.